Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco García. Algunos ya me conoceréis de otros vídeos. Y bueno, en este vídeo me gustaría compartir un poco acerca de mi historia, ¿no? Todo lo que yo venía haciendo anteriormente a tomar la decisión de emprender, ¿no? No siempre, como bien sabéis, pues bueno, no siempre me he dedicado al mundo del emprendimiento. De hecho, llevo relativamente poco tiempo. Llevo concretamente 1 año y 7 meses, ¿vale? De los cuales los primeros 8 meses estuve en mi primer emprendimiento y después de otros 8 meses fue cuando pude encontrar, ¿no? Después de buscar nuevas oportunidades, valorar, etcétera, pues encontré el emprendimiento en el que me encuentro actualmente, ¿no? La verdad que muy ilusionado y bueno, pero en este vídeo os quiero compartir ese proceso previo para hasta el punto en el que me encuentro a día de hoy, ¿no? Yo en la universidad estudié grado en educación primaria, me especialicé en educación física. Era un ámbito que a mí realmente me gustaba porque a mí todo el tema de la enseñanza, de aprender de los demás, ¿no? Y poder mostrar también todo mi conocimiento, pues la verdad que a mí me hace sentir realizado y me reconforta mucho, ¿no? Poder ayudar, el poder ayudar a más personas y al mismo tiempo yo poder aprender de ellos también, ¿no? Entonces es un ámbito que a mí realmente me gusta, ¿no? Yo sí que es verdad que cuando tenía 6 7 años, ¿no? Una vez que ya empiezo lo que es la etapa de primaria, era una persona que no me gustaba mucho ir a la escuela, ¿no? Era una persona de bien, de notable, pero no me gustaba estudiar mucho, la verdad. Aunque sí que es verdad que por esa fuerza de voluntad, esa obligación, ¿no? que uno tenía de estudiar, ¿no? Como nos decían nuestros padres, a nadie le gusta estudiar, a nadie le gusta trabajar, pero hay que hacerlo, ¿no? Por conseguir el día de mañana un trabajo estable, ¿no? Y sobre todo por buscarte un buen futuro. Y esa era un poco la información pues que teníamos en aquel entonces, ¿no? Y yo, pues bueno, con esa información, con esa programación que yo tenía en ese momento, pues seguí avanzando, seguí avanzando. Llegué a la etapa de secundaria. Y bueno, yo siempre he estado en ese notable, bien. eh, a veces suspendía, ¿no? Como casi todo el mundo. Pero, pero bueno, yo seguía avanzando. Y bueno, la verdad que en bachillerato recuerdo que tuve un periodo bastante malo. Porque el segundo año no logré aprobar todas las asignaturas para acceder de una a la carrera. Pero bueno, simplemente pues fue un bache que tuve en ese momento y ya está, ¿no? Y una vez que sin duda puedo decir que el mejor periodo para mí fue la etapa universitaria, ¿no? Porque es ese momento en el que tú decides lo que tú quieres hacer, ¿no? Y en mi caso, pues yo quería ser maestro, ¿no? Dedicarme a la educación primaria, concretamente en el sector de la educación física. Y me acuerdo tal y como están los tiempos también actualmente, pues recuerdo que ese último año, una vez que yo me gradúo, una vez que tengo pues ese maravilloso viaje fin de carrera, fue como la sensación de que ya se termina, que ya se termina, que ya los amigos, que las buenas relaciones que había tenido, porque con amigos de fuera, pues a saber ya cuando los volviera a ver, ¿no? Y fue un poco esa incertidumbre, esa tristeza de decir que ya se termina, ahora qué va a ser de mí, ¿no? Porque yo era consciente de que no iba a terminar un grado y iba a trabajar directamente, ¿no? Sobre todo tal y como están los tiempos, ¿no? Entonces fue eso lo que a mí me hizo replantearme, ¿no? Pues ciertas cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo también que tuve que estar medio año más con, con el trabajo fin de grado porque lo cual me imposibilitó para estudiar un máster, que era mi próximo objetivo una vez terminado el grado. Pero ese medio año además que estuve con el trabajo fin de grado, pues me imposibilitó para hacer eso. Entonces, tomé la decisión de buscar alternativas. En ese momento tenía un B1 de inglés y decidí sacarme la certificación superior, ¿no? El B2 de inglés, ¿no? Estuve en una academia haciendo un intensivo y una vez que yo obtengo esa certificación de B2 en inglés,
al año siguiente resulta que sale una beca, ¿no? Que ya llevaba como unos 2 años convocada, pero yo no sabía nada de esa beca, ¿no? Era una beca de práctica que organiza la Diputación de Jaén, en la cual tú pues tienes la experiencia de poder viajar concretamente a la ciudad de Bruselas, Bélgica, para tener una experiencia en tu ámbito de trabajo o relacionado con tu ámbito de trabajo. Entonces, gracias a un amigo que me comentó esta oportunidad y que mínimo te pedían un B2, ya sea en inglés o en francés, pues fue lo que a mí me dio la oportunidad de poder acceder a esa beca que posteriormente me concedieron y poder tener esa experiencia, ¿no? Fíjate, casualidades de la vida, pues al final las cosas pasan por algo, ¿no? Y estuve en Bruselas 5 meses, teniendo experiencia en escuelas de verano, en escuelas europeas, todo relacionado con mi ámbito de trabajo. Y una vez que termine esos 5 meses, yo tomo la decisión de quedarme allí, de darme la oportunidad de buscar trabajo por allí. Y bueno, pues fui obteniendo un poquito de una cosa, otro poquito de otra cosa, así hasta 1 año y 3 meses, que fue lo que pude aguantar allí, ¿no? Porque al final uno era consciente de que todo lo que yo estaba haciendo pues no era sostenible en el tiempo, ¿no? Pero al final uno pues se estaba buscando la vida para su futuro, ¿no? Y la etapa previa en la que yo, justo la etapa previa en la que yo conozco todo el tema o cuando fue mi primer contacto con el mundo del emprendimiento, fue 3 meses antes de yo irme a Bruselas, ¿no? 3 meses antes yo me acuerdo que yo estaba un día trabajando en el campo ayudando a mi padre porque en ese momento era la recogida de aceitunas. Y me acuerdo que me llama, justo después de terminar la jornada, me llama un amigo y me dice que tiene una oportunidad que compartirme, ¿no? Y que hay una oportunidad que literalmente pues me puede cambiar la vida, ¿no? Y fue como, wow, ¿no? Ese contraste, ¿no? Vengo del campo súper cansado, ahora viene mi amigo y me dice y me comenta esto y fue como, bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento simplemente quería descansar, pero al final no descansé, directamente quedé con él y fui a escuchar lo que él me tenía que decir, ¿no? Y así fue como un poco me presentaron esa primera oportunidad de la que yo no tenía ningún conocimiento, era totalmente novedoso y un poco chocante también al principio, pero al final te das cuenta de que es la información, ¿no? Yo no tenía esa información y esa información fue la que yo dije, pues bueno, eh, vamos a escucharla, vamos a ver qué nos tienen que decir y ya valoraremos lo mejor para mí, ¿no? En ese caso, ¿no? Y curiosamente fue en ese primer emprendimiento cuando yo tomé la decisión de decir, quiero hacerlo y quiero empezar a emprender, ¿no? Porque al final, pues puede ser una gran salida, ¿no? Y, y bueno, ya os digo que todo el tema de emprender, pues me llegó un poquito así como de casualidad, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo mío me recomendó todo esto antes de emprender, me recomendó un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, el cual recomiendo a todo el mundo, porque es ese primer libro que todo emprendedor debe leer cuando comienza, y es un poco el que te cambia la mentalidad, te cambia la visión, ¿no? Te cambia las creencias, los paradigmas que tienes, ¿no? Y efectivamente yo una vez que empiezo a emprender, me leo ese libro y fue como... Realmente había muchas cosas que no sabía, no, había mucha información que no tenía y por supuesto esa información pues hay que transmitirla, hay que aplicarla, ¿no? Y que no quede ahí en... que no se quede en información, ¿no? Que no se quede ahí en un conocimiento no aplicado, ¿no? Porque al final el conocimiento que no se aplica pues es un conocimiento vacío, ¿no? Que queda ahí como obsoleto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esa era un poco la historia, ¿no? Que yo os quería compartir, ¿no? Ese proceso, ¿no? De cómo yo conocí todo el mundo del emprendimiento, lo que yo venía haciendo anteriormente y cómo actualmente pues me dedico a emprender en lo que son los negocios digitales.
Obviamente también estoy buscando oportunidades para trabajar, ¿no? En mi ámbito de trabajo, pero sí que es verdad que lo que quiero invitar desde aquí es que independientemente de a lo que te dediques, que entiendas que todo se puede compaginar, ¿no? Que tú puedes compaginar un empleo con un emprendimiento, simplemente es que tú tengas la decisión de hacerlo, ¿no? Al final todo el mundo tiene 24 horas y tú decides cómo invertirla, ¿vale? Entonces eso fue un poco lo que yo entendí, ¿no? Al final, cómo tú te administras el tiempo y cómo eres capaz desde que te levantas hasta que te acuestas de ser productivo en el día, es un poco lo que el día de mañana va a marcar los resultados y va a marcar la diferencia con respecto a otras personas que no apliquen esa misma información. Así que bueno, por mi parte es todo. Espero que os haya podido ayudar a esta historia. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos y un saludo.